Muy buenos días. Para hacer este fondo vamos a ocupar tres colores de hilo crochet en doble hebra y el cordón de polipropileno, una aguja de crochet Macusa número 3 y vamos a dar inicio a este tutorial. Empezamos entonces realizando un anillo mágico con el color beige. Vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos bajos. Entonces voy a envolvérmelo en el dedo. Tomo el crochet, ingreso por debajo de la primera hebra y tomo la siguiente hebra por encima, la saco, levanto una cadena, agarrando las dos hebritas por supuesto, voy a tomar todos los colores, vamos a ajustar un poquito la cámara, exacto, vamos a centrarla para empezar a ingresar todos los colores, lo que es el amarillo, el rojo y el beige. Por supuesto el cordón de polipropileno. Tomamos los dos colores restantes, el cordón de polipropileno. Este cordón es de 3 milímetros de espesor. Entonces vamos a dar una puntada sin terminar, un punto bajo, picando en todo el centro del anillo. Vamos a tomar entonces los otros colores y por supuesto el cordón. Y vamos a terminar este punto bajo, lo terminamos. Y hacemos 9 puntos bajos adicionales. Recuerden, envolviendo todos los hilos y el cordón. Van 2, este sería el tercer punto, el cuarto, el quinto. Vamos a ir ajustando el quinto, el sexto, 7 puntos bajos, 8 y uno más, dos más. Voy a ajustar un poquito el cordón para que no se me vea por el revés. Van 8, van 9 y 10 puntos bajos. Ahí están entonces los 10 puntos bajos. Voy a ajustar, voy a tirar un poquito el cordón para ajustarlo. Con cuidado vamos jalando, el rojo también. Un poquito nomás. Ajustamos. Y ahora voy a tirar un poquito de esta hebra. De hecho, de la hebra corta voy a tirar de ella para cerrar el anillo mágico. Entonces ajustamos hasta que quede completamente cerrado. Miren, así. Así nos debe quedar el tejido en la vuelta número 1. Voy a coger mi tijera y voy a cortar el excedente de hilo. En mi caso el rojo, ¿cierto? Listo. Recortamos. Y vamos a hacer la vuelta número 2. En la vuelta número 2 voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos disponibles. Y como siempre vamos a tejer solamente por hebra trasera. Miren, ingresamos en el primer punto, tomando solamente la hebra trasera, la pestaña trasera. Y en el primer punto vamos a hacer un aumento, miren, así. Damos dos puntadas en un mismo espacio. Ajustamos un poquito el cordón. Voy a poner una marca en el primer punto. Esto es opcional, si usted sabe dónde termina la vuelta, pues simplemente sigue tejiendo. Pero en mi caso sí voy a poner una marca para saber dónde termina la vuelta, ya que estoy trabajando en unicolor las dos primeras filas. Paso al siguiente punto y tejo el aumento, otro aumento, ¿sí? Recordemos, los aumentos es ir tejiendo dos veces en un mismo espacio. Y así me voy a ir yendo en cada uno de los puntos. Aumento. Así me voy a ir yendo, me voy a ir desplazando en cada uno de los puntos, tejiendo dos veces. Recuerden que la función del cordón de polipropileno es darle resistencia al tejido y durabilidad. Entonces, por eso me gusta utilizar el cordón para que la base quede más rígida, más firme. De hecho, el cordón lo vamos a utilizar en todo el cuerpo, tanto en la base como en el cuerpo de nuestro bolso. Miren cómo debe ir quedando, estoy dando puntos bajos, estoy haciendo simplemente puntos bajos alrededor.
Estoy trabajando en espiral, es decir, no estoy cerrando filas. Para que lo tengan en cuenta, aquí no se cierran filas en la técnica Guayó. Miren, vamos llegando al final, ya vamos acercándonos al marcador de puntos. Nos queda muy poco para terminar. Miren, entonces ahí vamos llegando al final. Y justo en el último punto, voy a dejar ese último punto sin terminarlo. Tomo el color rojo, hago un cambio de color. Déjenme, yo llevo esto para abajo, esta hebrita, ya no la vamos a arrastrar más. Entonces voy a hacer cambio de color a rojo. Termino ese punto que dejé abierto con rojo. Reviso que no se me vean los hilos por la parte del revés. Entonces en esta vuelta voy a quitar el marcador de puntos porque ya no la voy a ocupar más. No lo voy a ocupar. Saco el marcador y en el primer punto hago un punto nomás. Dejo un puntico normal en rojo y en el siguiente espacio, en el siguiente punto hago un aumento. ¿Sí ven? Un aumento. Así voy ajustando y hago lo mismo, repito. Un punto bajo, un punto y en el siguiente espacio voy ajustando los hilos, recuerden, suavecito sin exagerar. Y en el siguiente punto ahí mismo voy a tejer otro aumento. Esta es la vuelta número 3, recuerden. Vuelta número 3, un punto y un aumento hasta el final. Esta vuelta sí la voy a explicar, la voy a mostrar completamente para que ustedes vean cómo va quedando. Bien, entonces voy desenredando un poquito los hilos que están un poquito enredados. Ahí está, mira, un punto y el aumento. Y así mismo voy a repetir. En esta vuelta no hay cambio, un punto y un aumento. Me voy a ir tejiendo de esta misma forma hasta el final. Bien, entonces vamos llegando al final de la ronda número 3. Nos quedan 2 punticos, significa que en el primero voy a hacer un punto. Y en el último punto que me queda, que me resta del color beige, hago el aumento. Sobre el último punto del color beige hago el aumento, ahí está. Cambiamos al amarillo, ¿sí? Vamos a hacer cambio de color a amarillo. Entonces cierro ese último punto rojo con amarillo. Y voy a empezar esta fila número 4 con un aumento. Aumento en amarillo, un punto en amarillo, cambio de color a beige. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento pero con beige o habano, ¿cierto? Ahí está. Cambio de color, hago aumento con beige o habano. Cambio de color nuevamente al amarillo y repito, un aumento. En el siguiente punto voy a tejer un aumento, o sea, voy a tejer 2 puntadas en ese mismo lugar. Voy aplanando sobre la mesa, por supuesto, esto es importante hacerlo, ir aplanando el tejido sobre la mesa o una base firme, plana, eso sí, debe ser plana. Bueno, voy avanzando, entonces sigo, cambio de color y repito exactamente el mismo proceso hasta el final. Bueno, estamos en la fila número 4, donde estamos haciendo un aumento. Mira, aquí hicimos un aumento, ahora cambio de color a un aumento con beige, cambio de color a amarillo y hago lo siguiente, hago un aumento entonces seguido. Mira, en este otro punto hago un aumento, ¿cierto? Y en el siguiente espacio uno solo, en amarillo, ¿sí? Estamos haciendo la partecita de amarillo. Esto aquí está es con amarillo y ahí nuevamente hago cambio de color.
al beige. Estoy trabajando con hilo crochet doble hebra, recuerden, yo siempre trabajo así, con hilo crochet doble hebra y con cordón de polipropileno para dar refuerzo. Voy mirando en el revés y voy tensionando un poquito el hilo para que no se me queden las hebritas por ahí colgando. Entonces mira, esta misma secuencia la vamos a ir repitiendo hasta el final, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más. Entonces en el siguiente punto un aumento con beige. Estamos trabajando solamente sobre la hebra, la pestaña trasera de los puntos. Entonces ahí hacemos cambio de color a amarillo y hacemos entonces seguido un aumento con amarillo. ¿Cierto? Un aumento con amarillo, ahí está. Seguido de un puntico solo en amarillo. Y así vamos a ir tejiendo hasta el final. Bien, miren, vamos llegando al final de la ronda número 4, donde aquí estamos haciendo, mira, aquí hice cambio de color a beige, ¿cierto? Entonces hago el aumento en el siguiente punto. Ya saben que aumentar es simplemente tejer 2 veces en un mismo espacio. Y allí vamos a realizar cambio de color. Espérenme, yo acomodo este punto mejor. Ahí está, mira. ¿Cierto? Está el aumento, miren, 2 puntadas. Cambio el amarillo. Cambiamos al amarillo. Y entonces en el siguiente punto hacemos un aumento. Miren, aumento, un punto. Y entonces cambiamos ahora a aumento, un punto. Cambiamos al beige o a la arena. Y terminamos entonces la fila número 4, donde vamos a hacer lo siguiente. Entonces hago un aumento acá, miren, y un puntico a este lado, ¿cierto? Ahí está, miren. Entonces vamos a empezar la fila número 5. Vamos a empezar, digámoslo así, estas son las piernitas de los muñequitos. Van a salir o salen 5 muñecos, mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las piernitas de los muñequitos, de las figuras precolombinas. Entonces vamos a empezar la fila número 5. Vamos a empezar a darle forma a las piernitas. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer cambio de color a amarillo. Dejo estos dos punticos, este y este normal, sin aumento. ¿Sí? Entonces en el siguiente espacio, digámoslo así, la entrepierna, por así decirlo. Entonces hacemos en estos dos siguientes puntos, hacemos aumento. Miren, aumento ahí. Voy a jalar un poquito el rojo porque se me ve un poquito en el revés. Y en el siguiente espacio vamos a aumentar otra vez. ¿Ya ven? Entonces nuevamente cambio de color a amarillo. Cierro ese último punto beige con amarillo. Y formo los dos punticos acá con amarillo. ¿Sí? Digámoslo así, la piernita. La otra piernita, mira. ¿Sí ven? Ahí se va formando poco a poco la figurita. Ahora vamos a hacer entonces cambio de color al color beige. Y en el siguiente punto voy a tejer un aumento. ¿Sí? Aumento, mira. Hago 1, 2. Y voy aplanando por supuesto la base para que se me vaya formando, me vaya quedando planita. Bien, entonces quedamos en el aumento, miren, ya formamos la primera piernita, hice un aumento acá. Ahora dejo un punto normal y en el siguiente espacio otro aumento. ¿Sí? Aumento.
un punto normal. Ahora vamos a formar la siguiente figurita o el siguiente personita, pero le vamos a formar las piernitas. Entonces, cambio a amarillo y vamos a tejer dos punticos acá en amarillo, normal, ¿sí? Voy aplanando la base, por supuesto. Doy vuelta al tejido para mirar cómo va. Y entonces volvemos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la primera figurita. Vamos a aumentar en estos dos puntos, ¿cierto? Vamos a tejer dos aumentos seguidos. Miren, hacemos un aumento, que son dos puntadas en un mismo espacio, y en el siguiente otro aumento. ¿Ya? Cambio de color nuevamente al color amarillo. Entonces, cambio de color a amarillo. Y formamos entonces la otra piernita. Le vamos dando forma, simplemente tejiendo dos puntos, 1 y 2. Entonces con esto ya llevamos dos figuritas, mira, se van formando las piernitas. Y voy a repetir exactamente el mismo proceso, vamos a hacerlo una vez más para poderlo entender. Igual ustedes pueden pausar el video, mirarlo una y otra vez, para que ustedes lo puedan entender. Entonces en el siguiente punto hacemos un punto normal. Y en el siguiente, en los dos siguientes, formamos un aumento. ¿Sí? Hacemos 1, 2 puntadas y en el siguiente volvemos a repetir 2 puntadas. Esto ayuda, los aumentos ayudan a que la base quede planita, ¿sí? Quede bien formadita la base. Mira qué lindo va quedando la figurita, ya van saliendo las piernitas, miren. 1, 2, 3, 4 y 5 muñequitos. ¿Ya? Entonces hicimos dos aumentos seguidos y en el siguiente espacio uno solo. Cambio de color al amarillo y volvemos a repetir a formar piernitas, ¿sí? De la tercera figurita hacemos dos puntos normales en amarillo. Cambio de color. Aumento. Espérenme chicos que aquí siento que me he equivocado, ¿cierto? Exacto. A ver, aumento, un punto, aquí. Sí, miren, aquí es en el primero hacemos, o sea, vuelvo y repito, miren. Formamos las dos piernitas, pero en el siguiente punto hacemos un aumento, acá. Aumentamos. Aumentamos, luego un punto normal de separación y nuevamente en el siguiente otro aumento. ¿Sí? Así. Bueno, entonces ahora un punto normal y ahora sí vamos a formar la tercera figurita, ahora sí. Entonces cambio de color a amarillo y en los dos siguientes puntos pues un punto amarillo normal. Ahora cambio de color a beige. Aumentamos en los dos siguientes puntos. El primer aumento y el segundo aumento. Y formamos la otra piernita, ¿cierto? Del tercer muñequito. Aquí vamos a formar la tercera piernita con el color amarillo. Cambio a amarillo. Cierro ese punto con amarillo. Y hacemos dos puntos normales, ¿sí? Entonces, ese mismo proceso, digámoslo así, así como comenzamos, vamos a seguir avanzando en todas las secciones hasta el final. Entonces nos vemos allí para empezar entonces la fila número 6. Bien, entonces aquí vamos llegando a la
Entonces aquí vamos llegando al final de la fila número 4, de la fila número 5, perdón. Esta es la fila número 5. Y hacemos la última piernita. Ahí está, mira. La última figurita. Y ahora vamos a empezar la fila número 6. Para ello entonces igual, aquí hacemos el cambio de color. Y hacemos un aumento. ¿Sí? Un aumento. Un punto. Y un aumento, ¿cierto? Entonces hacemos un punto más en color beige. Y vamos a empezar a darle forma ya a nuestra figurita. Entonces vamos a conectar esta con esta, ¿sí? Con amarillo. Entonces cambio de color. Cambiamos al color amarillo. Y empezamos a conectar, ¿sí? Vamos a conectar esta con esta. Bien, entonces vamos a conectar, como les decía, vamos a conectar las piernitas. Entonces cambio de color a amarillo. Hacemos cambio de color a amarillo. Cierro con el amarillo. Y empiezo entonces haciendo... Hacemos un punto, 2 puntos, ¿cierto? Y en el tercero hacemos un aumento. Ya, hago el aumento. Mira, así. Como les decía, vamos a empezar a conectar esta con esta. Y hice 2 puntos, aumento. Ahora sigo 1, 2 y nuevamente otro aumento. La cuestión es que en esta parte hay que hacer 2 aumentos, uno al comienzo y uno al final. Oh, miren ahí. En el tercer punto un aumento, dejo 2 puntos de separación y otra vez un aumento. Y conecto completamente las dos piernitas con 2 puntos amarillos. Tejemos cambio de color. ¿Sí? Tejemos cambio de color. Y recién en el primer punto hacemos un aumento. Aquí hacemos un aumento con el beige. Y sigo tejiendo 1, 2. Voy aplanando la base, por supuesto, para que me vaya quedando planita. Sobre la mesa vamos haciendo esto. Y ahora entonces hacemos, seguimos 2 puntos de separación. De hecho hacemos uno más, 3 puntos. Y en el siguiente tejemos un aumento. Ya, aumento. Un puntico normal en beige. Y volvemos a conectar esta piernita con esta, ¿sí? Tal cual hicimos acá, lo hacemos con esta también. Cambio al amarillo. Y cierro con cierro ese punto con amarillo, mira, ahí está. Y conectamos, tejemos 2 puntos normales en amarillo. En el siguiente hacemos un aumento. Y hacemos nuevamente 2 puntos normales, 1, 2 y nuevamente otro aumento. Y termino de conectar estas dos, pues dejo 2 punticos para conectar completamente la piernita. Ahí está, miren. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo, cambio de color a beige. Y recién seguimos con un aumento. Mira, en el primer punto tejemos aumento. Tejemos 3 puntos normales. 1, 2, 3.
y en el cuarto hacemos otro aumento. O sea, tejemos 2 puntadas en el mismo espacio. Ahí está. Nuevamente vamos aplanando la base para que nos vaya quedando bonita. Y terminamos con un puntico en beige y volvemos a repetir en la tercera piernita exactamente el mismo proceso, ¿ya? Para irle dando forma a nuestro muñequito o a nuestra figurita precolombina. Hacemos 2 puntos en amarillos normales para empezar a conectar las 2 piernitas de esta tercera figurita. Hacemos seguido un aumento. Los aumentos son necesarios para que la base vaya tomando amplitud. Por eso es muy importante hacer los aumentos. Después del aumento, entonces tejo 2 puntos normales. Recién hacemos un aumento aquí. Y termino de conectar con 2 puntos amarillos normales. ¿Sí? Entonces miren, este mismo proceso lo vamos a repetir en todas las figuritas hasta el final. Entonces vengo con ustedes para empezar la fila número 7. Bien, miren chicos, aquí ya estamos formando la última figurita. ¿Sí? Estamos formando la última figurita, donde voy a seguir haciendo, mira, los 3 puntos, 2 puntos y en el tercero el aumento, tal cual como lo hemos hecho con las otras, con los otros diseños, con las otras figuritas. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Por ende no lo voy a repetir porque bueno, ya le explicamos. Simplemente voy a terminar aquí esta piernita. Esto es para que los videos no se me hagan tan extensos. Voy a hacer el cuerpo también de esta bolsa. Esta va a llevar una flor cayena, ¿sí? Más adelante ustedes van a ver el diseño. Por ahora vamos a enfocarnos solamente en esta, en la base. Bueno, entonces aquí voy a hacer así. Voy a hacer un puntito, luego un aumento en beige. Aquí ya vamos a terminar la fila número 6 para empezar la fila 7. Voy mirando que todo quede bonito. Y ahora 1, 2, 3, ¿cierto? 3. Y en el último punto el aumento, o sea en el cuarto. Ahí hago un aumento. Y recién ahí vamos a empezar a formar entonces lo que es el vestido con rojo. ¿Sí? Va a llevar un vestido, entonces vamos a hacerlo. Vamos a cambiar ahí el color del vestido al color del vestido. Dejamos ese último punto sin tejer, como ustedes observan ahí en pantalla. Y cerramos ese punto con el rojo. ¿Sí? Entonces tejemos 1, 2, 3 y en el cuarto punto un aumento. Ya, simplemente tejemos 2 veces. A eso se le conoce como aumento. Y sigo, continúo. Ya, continúo entonces con nuevamente 1, 2, 3 y en el cuarto nuevamente hacemos otro aumento. ¿Sí? Ahí está el aumento, miren. Y termino con 2 punticos en rojo. Recordemos que ya estamos haciendo lo que es en sí el vestido, ¿cierto? Ahí está. Cambio de color. Y entonces hacemos 3 puntos, perdón, hacemos 2 puntos, 1, 2, y recién ahí voy a hacer un aumento, ¿cierto? Un aumento, ahí, 1 y aumento. Cambio de color. Perdón, aquí todavía falta un puntito, qué pena con ustedes. Ahí está, un punto, un aumento y otro puntico en beige. Cambio nuevamente al color
vamos a ponerle amarillo, cambio a amarillo, y hacemos 2 punticos en amarillo, ¿cierto? 1 y 2. Ahí están, miren. Y nuevamente cambio de color. Miren cómo va quedando. Ahí vamos a empezar a abrir otra figurita. Y recién ahí vamos a empezar entonces, donde estoy posicionado, voy a tejer dos puntaditas en beige normales. 1. Y en el siguiente punto hacemos otro. Y recién ahí cambiamos a, 2 puntos. Y en el último, en ese último que me queda, hacemos un aumento. Ya, aumento. Recién ahí nuevamente cambiamos al color rojo, porque recuerden que estamos haciendo ya estamos vistiendo nuestra figura, nuestro diseño. Estamos creándole un vestido, digámoslo así. Entonces hago espérenme que es que aquí el cordón se me enredó un poquito el cordón acá con él. Voy a sacarlo. Recuerden que estoy utilizando un cordón de polipropileno de 3 milímetros de espesor, de grosor. Pueden utilizar una colita de rata también, si así lo desean, para tejer su base. Yo la utilizo para darle resistencia, listo, para que el tejido me quede más rígido. Entonces ahí hacemos uno en rojo, otro en rojo y otro en rojo. Van 3, ¿cierto? Y en el cuarto, recién en el siguiente punto, hacemos aumento. ¿Sí ven? Ahí está el aumento, miren. Aumentamos. Y seguimos hasta el final. 3 puntos normales. Hasta el final de esta figurita. 2, 3. Nuevamente otro aumento. Y termino con 2 puntos en esta parte con rojo. Vamos a hacerlo nuevamente una vez más. ¿Sí? Entonces, cambio de color y hago un punto. Y en el siguiente espacio aumento. Y un punto más. Recién ahí cambio de color. Tomo el amarillo y tejemos 2 puntadas normales. 1. Y en el siguiente punto otro punto normal, sin aumentar. Y recién tejemos 2 puntos normales. 2. Y en el último punto el aumento, ¿sí? Entonces, el mismo proceso, el mismo cambio de color, ¿sí? Esto que hicimos al comienzo, lo vamos a repetir en las figuras restantes, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces vengo con ustedes para empezar la fila número 8. Bien chicos, entonces aquí ya vamos llegando al final de la fila número 7. Miren, entonces aquí recuerden que debo hacer un aumento. Ya hice un aumento acá y a este lado también me corresponde hacer el aumento, como lo hemos hecho en todas las figuritas. Cambiamos de color a rojo. Digámoslo así, esta es la parte alta del vestido, digámoslo así. Y hago 1, 2 puntos en rojo y 3 puntos rojos normales. Y en el cuarto punto, en el que sigue, vamos a tejer el aumento. ¿Sí? Aumento. Ahí está. Nuevamente 3 puntos normales. 2. 2 puntos normales y 3, ¿cierto? Y en el siguiente un aumento, ahí, tejo 1 y 2 en el mismo lugar y termino con 2 puntos. Entonces aquí miren, voy a hacer cambio de color
y entonces tejo un punto en beige. En el siguiente hago un aumento. Ahí está, miren. Luego hago uno más, cambio de color a amarillo. Debo tejer dos punticos amarillos como lo hemos hecho en todas las figuritas. Sí, reviso, voy aplanando. Mira qué linda va quedando, súper planita. La idea es que ella quede planita. Entonces en los dos siguientes puntos tejo dos puntos en amarillo. Y hacemos igual. Cambio de color. Hacemos un punto. Dos puntos. Aquí hay un pequeño cambio, ¿listo? Entonces serían 3 puntos normales. 3 puntos normales. Tres puntos normales y en el cuarto un aumento, o sea, en este. Justo en el primer punto rojo voy a hacer un aumento con el color beige. ¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces aquí vamos a hacer cambio de color. La línea, el vestido se va a mantener del mismo color. Entonces miren, en el primer puntico hice un aumento. Cierro con el rojo. Y voy a tejer entonces de la siguiente manera. Ok. Vamos a hacer 1 con rojo, miren, 2 puntos normales, 3 puntos normales, 4 puntos normales y recién ahí en el quinto hacemos un aumento. El aumento, miren, ahí está. Y entonces tejo así. 1, 2, 3, 4 y en el quinto nuevamente otro aumento. ¿Sí? Aumento. Ahí está. Miren. Entonces ahí aumenté. Entonces recién en el siguiente punto que es en rojo, o sea en el último punto rojo, digámoslo de esta forma, para no confundirnos, en ese último punto rojo que ustedes observan ahí que nos quedó, allí vamos a tejer con el color beige. ¿Sí? Vamos a tejer con el color beige. Ahí. Miren, un punto y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Ahí miren, ahí tejimos el aumento. Miren cómo se va formando ya lo que es en sí el vestidito de nuestros muñequitos. Y vamos a empezar a darle apertura a esta figura. Entonces tejo 2 puntos más. ¿Y a qué me refiero con darle apertura? Entonces a ambos lados de estos dos punticos amarillo, aquí y aquí, vamos a tejer con amarillo. Y por supuesto los que ya teníamos desde abajo, los que traíamos desde abajo o los que traemos desde abajo, también los tejemos en amarillo. Entonces así, de la siguiente forma, mire, va un punto, van 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. ¿Sí? Ahí están los 4 puntitos, miren. Cambio de color. Cambio de color. Y hago nuevamente esto, hago un punto, 2 puntos y en el tercero voy a aumentar esta vez ahí. Yo puedo hacerlo ahí o como lo hice acá, mira, en el primer puntico rojo. Yo lo puedo hacer ahí donde estoy posicionado o aquí. Vamos a hacerlo también igual. En el primer puntico rojo aumentamos con el beige. Ahí está. Cambio de color nuevamente a rojo.
Y recuerden ir mirando el revés, mira, que no se vea ningún hilito por el revés. Voy aplanando la base. Y entonces seguimos de la misma forma. Pasamos entonces a hacer 5 puntos normales. Perdón, 4 puntos normales. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hacemos un aumento. He tejido 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, ahí donde estoy posicionado, hago el aumento. Y repito hacia acá exactamente lo mismo. 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y en el siguiente punto entonces realizamos otro aumento. Vamos a tejer entonces otro aumento en el siguiente punto. Y justo ahí cambiamos de color, mira. El cambio de color es simplemente dejando el punto sin terminarlo. Hago un punto bajo sin terminar. Y lo termino con el nuevo color. En mi caso, el color beige. Cambiamos. Y hacemos un puntito. Y en el segundo, ahí, uno. Y en el que sigue, ahí donde estoy posicionado, tejo el aumento, ¿sí? Entonces tejo 2 puntos más y nuevamente repetimos exactamente como hicimos en este. Voy a tejer un puntico a ambos lados, así. Sería 1, 2, 3 y 4 puntos en amarillo. Ahí no estamos aumentando, o sea, no estamos haciendo un aumento como tal. Simplemente estamos abriendo la figurita sin aumentar. O sea, hacemos 1, en los 2 puntos amarillos que ya tenemos, tejemos exactamente el mismo color, con el mismo color. Y en el siguiente punto otro amarillo. Cambiamos. ¿Sí? Cambiamos. Vamos aplanando la base, miramos por el revés, que no se vean los hilos. Esto si gustan, vamos a corregirlo de una vez. ¿Qué es corregir? Simplemente cortarlo con mucho cuidado. Perfecto. Para que no se vea ese hilo ahí. Entonces vamos a hacer esta figurita, una tercera figurita, y exactamente el mismo proceso se repite en las demás. Se hace exactamente el mismo proceso. Vamos a repetirlo una vez más. Entonces tejo 3 puntos normales, y entonces en el primer puntico rojo aumentamos. Cambiamos de color a rojo y recién ahí tejemos 4 puntos normales con rojo. 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos el aumento. Ahí aumentamos. Nuevamente repetimos la misma secuencia, 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto, bueno, hacemos otro más, 4 y en el quinto, perdón, hacemos el aumento, ¿sí? Entonces ahí recién cambiamos de color y hacemos exactamente el mismo proceso. Recordemos, esto mismo que acabamos de hacer lo repetimos hasta el final. Entonces vengo con ustedes para empezar la fila número 9. Bien, entonces vamos llegando al final de la ronda número 8, ¿cierto? Aquí vamos a hacer cambio de color. Siempre me voy a enfocar más que todo al comienzo y al final, ¿sí? Porque ya las otras figuritas es repetirlas, ¿sí? O sea, voy a explicar solamente el comienzo de 3, por lo menos de 3 figuritas,
y el resto es terminarlo y hasta el final. Nos vamos a ir viendo así, porque como les digo, muchas veces estos tutoriales se vuelven muy largos, entonces la idea es no aburrirlos, sino más bien que ustedes se entretengan, ¿sí? Y puedan hacer sus bases y sus bolsos tejidos, sus mochilas. Entonces miren, aquí ya vamos terminando al final, vamos llegando al final de la ronda número 8. Y aquí hacemos entonces un punto y el aumento, ¿cierto? Así. Hago 2 puntos normales. 1, 2. Y aquí formamos nuevamente los 4 puntitos. Uno a este lado, los 2 puntos amarillos. Y el otro al finalizar. A la izquierda, perdón, hacemos 1, 2, 3 y 4. Ya, reviso en el revés que no se me vean los hilos o el cordón a lo mejor. Entonces, vamos culminando esta fila número 8. Para ello simplemente aquí tejemos con el beige, ¿sí? Y hacemos, mira, 1, 2 y en el tercer punto el aumento, ¿sí? Ahí, 1, 2 y en el tercer punto el aumento. Voy a estirar un poquito el amarillo, exacto, y el aumento, ahí está. ¿Sí ven? 1, 2, 1, 2 y el aumento. Y un puntico más, ¿sí? Ahora cambio de color a rojo. Y vamos a seguir entonces con el vestido, la fila número 9. Vamos a empezar entonces la fila número 9. Bien, fila número 9, empezamos de la siguiente forma. Con el mismo rojo voy haciendo, mira, 1, 2, ¿sí? 2, 3, 4, 5 y en el sexto hacemos un aumento, ¿ya? Aumento en el sexto punto. Vuelvo y repito, fila número 9, empezamos con rojo y hacemos 5 puntos bajos en rojo y en el sexto un aumento con el mismo rojo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto otro aumento, o sea al final, miren, justo me casó al final el aumento en rojo. Cambio de color, cambio de color, ya voy aplanando la base. Recuerda, es muy importante sacar tiempo, digámoslo así, sacar tiempo entre comillas para esto. Y si a ustedes se les enredan los hilos, también sacar tiempo para ir desenredando, no hay ningún problema. Igual en el canal tengo la explicación de cómo poner los hilos en una caja, digámoslo así, en una caja con ranuras. De hecho fue uno de mis primeros videos acá en YouTube para un tip que les compartí. Si quieren ver ese video, igual voy a dejar ese video en la cajita de descripción, ahí abajito en la cajita de descripción, para que ustedes lo puedan hacer, puedan hacerlo. Bien, entonces aquí vamos a empezar a hacer, entonces ya empezamos la fila número 9, hicimos cambio de color acá, empezamos aquí, recuerde, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento con el rojo. Perdón, 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos y un aumento con rojo. He realizado cambio de color. Hago 2 puntos en beige o con el nuevo color. Y en el tercero el aumento. Justo ahí donde estoy parado hacemos el aumento. Tejo un punto normal y recién entonces cambio de color a amarillo. Cambio de color a amarillo y hacemos 6 puntos normales.
4 que ya teníamos de la vuelta anterior, y 1 y 1 a ambos lados. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Estamos en la fila número 9, recuerden, fila número 9. Ahora cambio de color al beige y hacemos entonces, tejemos así. Hacemos 1, 2 puntos y en el tercero hacemos un aumento. Aumento acá. En el tercer punto, míralo, ahí está el aumento. Un punto normal y cambio de color. Entonces tomo el rojo y tejemos exactamente 5 puntos bajos normales. Cinco puntos bajos normales y en el sexto aumentamos 5 puntos bajos normales y en el que sigue tejo 2 puntadas con rojo. Nuevamente 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Y recién en el siguiente punto otro aumento. ¿Sí ven? Cambio de color. Cambio de color. Y hago 2 puntos bajos en beige. Y en el tercero el aumento. Mira, 1, 2 y en el tercero aumento. Voy a darle vuelta al tejido para revisar que esté bien planito y que no se vean los hilos. Vuelvo y doy vuelta al tejido y hago un punto más. Y nuevamente 6 puntos en amarillo, los 4 que tenía y 2 a ambos lados, para un total de 6 puntos en amarillo. Ahí no van aumentos. Vuelvo y repito, en esa parte del amarillo no van aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Nuevamente cambio de color, cierro con beige, mira qué lindo va quedando. Ya saben que si ustedes no saben dónde termina la vuelta, simplemente marcan, ¿cierto? Ponen un ganchito de estos aquí, para saber dónde terminan las vueltas. Listo. Puede ser un ganchito de estos, un candado, una hebra de color contrastante también. Entonces recuerden, aquí hacemos 1, 2 y en el tercer punto el aumento. Aumento. Ahí está. Y un puntico más. Nuevamente lo voy a hacer una vez más porque es lo mismo. Entonces, así como hago acá, lo terminamos, o sea, repetimos. Esto mismo que hicimos acá, lo repetimos en todas las figuras restantes. Lo voy a hacer una vez más. Serían 6 puntos bajos en rojo. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Perdón, 5 puntos bajos y en el sexto, o sea, donde estoy posicionado, hago el aumento. 5 puntos bajos, un aumento en rojo. Nuevamente 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el último punto otro aumento. Aquí, aumento, ¿sí? Entonces, esto mismo lo vamos a repetir, ya sabemos entonces, hasta el final. Vengo entonces con ustedes para empezar o iniciar la fila número 10.
Bien chicos, para entonces empezar, vamos a empezar la fila número 10 de la siguiente manera. Entonces aquí yo termino el diseño de los 6 puntos, recuerden como lo hemos hecho en toda la fila número 9, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hacer el cambio de color, hacemos cambio de color y tejemos un punto, ¿sí? Un punto en beige. Y en el siguiente punto vamos a tejer el aumento. Aumento. Ahí está. ¿Ya? Un punto y un aumento. Recién vamos a hacer un puntico con color, con el color amarillo. En el siguiente punto, ahí voy a tejer un punto en amarillo y nuevamente vamos a realizar el cambio de color a beige. Entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad? En realidad estoy haciendo lo que es el bracito, ¿sí? Voy a dar 2 puntaditas acá, mira, en beige. Ahora cambio de color a rojo, nuevamente. Les voy mostrando cómo debe ir quedando, miren. Así. Entonces hice 2 beige. Y entonces aquí hago el cambio de color a rojo. ¿Sí? Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y voy acomodando el tejido, por supuesto, voy aplanando. Hago 4, 5 y 6. 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. ¿Sí? Hago un aumento acá. Y entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, aumento, y recién cambio de color. Y en el último puntico rojo que me queda voy a dar una puntadita en beige, así. Un puntico en beige, hago otro puntico en beige y al lado hago un puntico en amarillo. Vamos a hacer las manitos, ¿sí? De un puntico acá y un puntico acá en amarillo, miren, así les debe ir quedando. Recién en el siguiente punto, no, de hecho vamos a tejer 2, un puntico en beige y en el siguiente el aumento. Y recién hago cambio de color. Ahora vamos a hacer 8 puntos, ¿sí? 6 en amarillo y 1 y 1 a ambos lados. O sea, 6 que tenía de la vuelta anterior y un punto a ambos lados. Para ir formando el diseño. O sea que aquí son 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy aplanando, por supuesto, la base. Reviso que no se me vean los hilos por el revés. Van 6, 7 y 8. ¿Cierto? 8 puntitos. Ahora recién cambio de color nuevamente. Y hago un punto, aumento, punto, aumento, cambio de color a amarillo. Doy una puntadita en amarillo a este lado, cambio de color nuevamente.
cambiamos al beige y tejo dos puntaditas, una y otra encima del primer puntico rojo, ¿cierto? Cambio de color a rojo. Y tejo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 5 puntos, y en el sexto realizamos un aumento. Nuevamente 5 puntos normales. 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto aumento. Ahí, ¿cierto? Tejo 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Cambio de color. Y en el último punto que me queda en rojo de la vuelta anterior, ahí empiezo con el beige. Simplemente voy a tejer 2 puntos, 1 y 2, ¿cierto? Nuevamente cambio de color a amarillo. Hago un puntico en amarillo. Cambio de color nuevamente al beige. Y hago un punto. Y recién en el siguiente punto el aumento, ¿sí? En beige. Cambiamos de color a amarillo. Y tejemos exactamente lo mismo. 8 puntos en amarillo. 6 de la vuelta anterior, más 1 y más 1 a este lado, ¿sí? 1 aquí, 1 acá y los 6 que ya traía de la vuelta anterior. Entonces, esto mismo lo vamos a repetir alrededor. Yo solamente esta vez les voy a explicar dos figuritas y ya el resto se teje exactamente igual. Esto es para que el video no me quede tan extenso, ¿sí? Y bueno, y es simplemente hacer lo mismo en todas las figuritas. Entonces aquí son 8 puntos, ¿ya? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y entonces así sucesivamente vamos a repetir, así como hicimos en esta franja, vamos a repetir hasta el final. Vengo con ustedes para empezar la fila número 10. Bien, entonces aquí ya vamos terminando la fila número 10. Antes del corte les había dicho empezar la fila 10, no, en realidad ya estamos trabajando la fila 10. La estamos trabajando, listo. Entonces aquí hacemos la figurita, el puntico recuerda, en amarillo, 2 punticos en beige, 2 punticos en beige, 2 punticos en beige y hago 5 puntos en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Después de los 5 punticos hacemos el aumento y tal cual hicimos con la otra, con las otras figuritas. 5 puntitos, el aumento aquí, nuevamente 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, el aumento, y nos queda un punto al final en rojo. Sobre ese último punto rojo que nos queda vamos a tejer uno en arena o en beige, ¿sí? Simplemente hacemos el cambio de color ahí. Entonces hago 2 puntitos en beige y un puntico en amarillo. Hacemos el puntico en amarillo, nuevamente cambio de color. Hacemos un puntico en beige, luego el aumento
en el siguiente punto. Y recién ahí, después del aumento, miren, hago cambio de color a amarillo. Y tejo los 8 puntos, tal cual lo hemos hecho en las otras figuritas, recuerden. Igual. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en amarillo, miren, y 8. Recién ahí vamos a hacer entonces cambio de color y terminamos con un punto y un aumento, ¿sí? Un punto, o ahí podemos hacer el aumento, ¿sí? Para que no quede tan pegadito a este lado. Entonces voy a terminar con un aumento, ahí está, un punto, y vamos a empezar a formar el bracito. Vamos a empezar entonces a hacer la fila número 11. Cambio de color, tejo 2 puntos en amarillo, cambio de color a beige, arena, y tejo un puntico en beige, solamente uno, ¿sí? Nuevamente cambio de color a rojo, mire cómo debe ir quedando el tejido, miren, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos, 6 puntitos y aumento. Trate que a la hora de que cuando esté haciendo el punto, digámoslo así, el aumento, perdón, que sea bajito, ¿sí? Porque muchas veces estiramos demasiado el punto, entonces claro, la puntada se ve mucho más alta, pero mire cómo va quedando el plato de bonito. Bien. Otra cosa que quería aclararles es, si usted no quiere utilizar el cordón, no se preocupe, lo puede tejer solamente en hilo, pero debe tener en cuenta que con el cordón va a aumentar un poquito más el tejido, por lo tanto va a ser mucho más rápido. Entonces, primordialmente o principalmente la idea es hacerlo con el cordón, pero si usted no le gusta trabajarlo con el cordón, se siente incómodo, entonces vas a hacerlo con solamente hilos, pues hilos. Bien, entonces estamos en el aumento, hicimos 6 puntos y el aumento. Y exactamente lo mismo lo voy a hacer lo mismo aquí, a este lado. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? 6 puntos y aumento. Nuevamente cambio de color al beige. Hago un puntico en beige. Nuevamente cambio de color a amarillo. Y tejo 2 puntadas en amarillo. Dos puntos en amarillo, ahí está, ¿cierto? Ahora cambio de color. Y recién hacemos un punto y aumento en el siguiente espacio. O sea, mira, un punto y en este segundo punto donde estoy posicionado, donde estoy parado, tejo el aumento. Hago un cambio de color. Hacemos un cambio de color y tejo 10 puntadas en amarillo. 8 de la vuelta anterior y 1 y 1 que vamos a agregar en esta fila. ¿Sí? Vamos a hacer entonces 10 puntos bajos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Vamos a ir aplanando la base, vamos a mirar en el revés, miren, aquí se ve un poquito el rojo, entonces recomendación, simplemente como se ve el rojo, aquí como se ve el rojo, simplemente lo voy a ir jalando suavecito, ¿sí? Hasta que termine de perderse el hilo, ¿cierto? Miren, así. Nuevamente doy vuelta al tejido, no hay que apretar demasiado, no hay que jalar mucho el tejido, no hay que jalarlo. Entonces hacemos los 10 puntos en amarillo, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de color. Entonces cierro con el beige, realizamos un punto y en el siguiente espacio un aumento. Ahí está el aumento. Cambio de color a amarillo. Y tejo 2 puntadas en amarillo. Recordemos que esta es la fila número 11, ¿sí? Estamos haciendo la fila número 11. Mira, aquí nuevamente doy vuelta y se ve, mira, se ve el rojo. Este puntito que ustedes ven ahí, simplemente jalando un poquito y acomodando y listo, miren. Solamente un poquito, no hay que tirar demasiado, solamente un poquitico. Aquí hacemos los 2 puntos en amarillo, hacemos el cambio de color y tejemos los 2 punticos en beige. De hecho es uno nomás, perdón, es solamente uno, cambio de color, solamente uno, miren. Y cambiamos de color a rojo. Y tejemos 6 puntos en rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente cambio de color, 6 puntos y el aumento. Aquí aumentamos, o sea, 2 puntos en un mismo espacio. Y termino con 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. Voy ajustando todo. Mira cómo va quedando de bonito. Entonces van 3, van 4, van 5 y van 6. Y nuevamente aumento. ¿Cierto? Aumento. Cambio de color. Recuerden que para hacer cambio de color simplemente dejamos el punto de esta forma. Esta es la forma, a modo de recordarles cómo hacemos los cambios de color. El último punto lo dejamos sin terminar con el mismo color. Tomamos el siguiente color, por ejemplo en mi caso el beige, y cierro con ese color. Y hago un puntico nomás. Nuevamente miren, ahí necesito hacer cambio de color. Cojo el amarillo, lo llevo para atrás y terminamos con el amarillo. Cerramos con el amarillo y hacemos 1 y 2. Ahí está. Y nuevamente cambio de color, cierro con el amarillo, con el beige, perdón, y hago 1 y en el siguiente aumento y cambio de color a amarillo y tejo 10 puntos. Recuerden, 8 de la vuelta anterior y 1 que vamos a añadir a ambos lados para que la figura, digámoslo así, el triángulo se vaya abriendo. ¿Sí? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Listo, miren, ahí está entonces el triángulo. Entonces miren, este mismo proceso, como lo hemos hecho desde acá, desde el comienzo de la fila 11, mire que todas las figuritas van exactamente iguales, los mismos aumentos y todo. Entonces vamos a repetir hasta el final y vengo con ustedes para iniciar la fila número 12. Listo, entonces continuamos de la misma forma, tal cual lo hemos hecho aquí. Bien chicos, vamos llegando al final de la fila número 11. Entonces vamos a hacer, mira, hicimos los dos punticos en amarillo, el bracito, luego hicimos un punto en beige, hacemos cambio de color, hacemos 6 puntadas en rojo, tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, ¿cierto? O sea, en un mismo espacio tejo 2 puntos, mira, ahí hice el aumento. Y nuevamente 6 puntos bajos, voy aplanando la base y voy mirando por el revés, mira, que no se vea por aquí, que no se vea los hilitos, que no se vean. Entonces, ese aspecto es muy importante porque muchas veces las personas o los clientes miran también el revés. Es más que nada un tema de calidad, ¿sí? Que a veces miran y dicen, ah, pero se ve un poquito el hilo. Entonces, bueno, hay personas que son así, hay otros que no miran ese detalle, pero bueno, para todos sale el sol, como dicen por ahí. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Ahí, en ese último punto donde estoy parado hacemos el aumento, ahí está, mírenlo. Cambio de color, un punto en beige y hacemos aquí el puntico en beige, nuevamente hacemos el cambio de color a amarillo y tejemos 2 puntadas en amarillo. 1 y 2. Nuevamente cambio de color, hacemos cambio de color, hacemos un punto, el aumento en beige y otra vez cambio de color a amarillo. Reviso, exacto, voy aplanando por supuesto. Y recuerden, los 8 puntos de la vuelta anterior más 1 y 1 que vamos a agregar, o sea que vamos a tejer 10 puntos. En amarillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, miren, ahí están entonces los 10 puntos y hemos culminado entonces la fila número 11. En el próximo tutorial vamos a seguir entonces con la fila 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces espero les haya gustado muchísimo esta primera parte y esperen por favor la segunda parte que va a venir pronto. Entonces recuerda suscribirte a mi canal, compartir, déjame un like y nos vemos hasta la próxima. Feliz día para todos ustedes, muchas gracias.